La Corte Internacional de Justicia anunció que del 24 al 26 de noviembre se celebrarán audiencias públicas sobre la solicitud de Guatemala para intervenir en el caso relativo a la soberanía de los Cayos Zapotillos en disputa entre Belice y Honduras. El procedimiento se desarrolla tras la demanda presentada por Belice en 2022, en la que pide a la Corte que se declare su soberanía sobre este grupo de cayos ubicados en el Golfo de Honduras, en el extremo sur de la barrera coralina beliceña. Guatemala presentó en diciembre de 2023 una solicitud de intervención, argumentando que mantiene un interés jurídico directo, ya que también reclama soberanía sobre los Cayos Zapotillos. El calendario de audiencias es el siguiente. El lunes 24 de noviembre, Guatemala expondrá sus alegatos orales iniciales. El martes 25 de noviembre, Belice y Honduras presentarán sus argumentos. El miércoles 26 de noviembre, Guatemala intervendrá nuevamente por la mañana, mientras que Belice y Honduras cerrarán la ronda por la tarde. Al respecto, Cancillería resaltó que el propósito de las audiencias que se iniciarán el 24 de noviembre serán únicamente para escuchar los argumentos de Guatemala, Belice y Honduras sobre si la Corte debe otorgar la petición de intervención de Guatemala. Con base en estos argumentos se decidirá posteriormente si Guatemala tiene derecho a participar en el caso de Belice contra Honduras. Muy bien, conozcamos entonces detalles sobre esta disputa territorial que se tiene con los Cayos Zapotillos, que por cierto, esta es una situación que se está resolviendo en la Corte Internacional de Justicia. Las audiencias van a ser del 24 al 26 de noviembre. Guatemala va a tener participación en dar a conocer sus argumentos sobre esta situación. Y hay que mencionar que es un territorio en disputa de Belice y Honduras, y Guatemala, un año después de que inicie todo este proceso, pues solicita integrarse como un tercer interesado en poder entonces pelear por este territorio. Fernando, primero me llama la atención porque Guatemala decide sumarse o decide intervenir prácticamente un año después de que iniciara todo este proceso entre Belice y Honduras. ¿Cómo vemos esta reacción tardía y qué beneficios trae, obviamente, para Guatemala el hecho de sumarse a esta disputa territorial? Bueno, en primer lugar, es un espacio que el derecho internacional le otorga a cualquier Estado que pueda realmente pensar, sentir, analizar que sus derechos sobre un territorio afectan la soberanía sobre los mismos, y naturalmente es lo que Guatemala está haciendo. Entiendo tu punto de una respuesta, una reacción algo tardía. Sin embargo, hay que considerar que todo este esquema de presentarte como un tercero interesado ante la Corte Internacional de Justicia, pues no es algo que se hace en un par de meses. Lleva realmente una preparación bastante compleja, necesita de especialistas en derecho internacional y sobre todo que puedan dilucidar cuáles son los derechos y los intereses que el Estado de Guatemala tiene, en este caso sobre un territorio que estaba siendo únicamente peleado por Honduras y Belice. Recordemos que nosotros estamos también en un litigio internacional con Belice por todo ese espacio insular que realmente en este momento pues es un territorio que aún no se ha declarado si es beliceño o guatemalteco. Y vamos incluso tarde, Sandy. Te digo, a inicios de este año deberíamos haber tenido una respuesta de la Corte Internacional de Justicia para pues ese trabajo que se hizo no solo en Belice con su consulta popular, sino que también aquí en Guatemala en su momento. Y llevamos ya, te digo, un año de atraso con este espacio para darle audiencia a Guatemala, para darle audiencia a Belice en cuanto a que sean notificados de qué decisión va a tomar la Corte Internacional de Justicia para esta decisión. Ahora, con este nuevo litigio, pues naturalmente va en su proceso, lleva sus plazos como normalmente se otorgan, y Guatemala, pues obviamente intervino como interesado, tercero interesado, porque el espacio en materia de tiempo se lo permitía sin ningún inconveniente. Tal vez hubiésemos querido que fuera un poco antes, pero realmente, como te decía, es un esquema de preparación bastante largo, que necesita que se consolide todo el derecho, no solo nacional, sino un derecho comparado
para ver qué es lo que dice el derecho en Belice, qué es lo que dice el derecho hondureño, ver qué mecanismos son los que están ellos aplicando para el reclamo territorial de esa porción de los Cayos y naturalmente que venga también Guatemala y después de ese análisis decir, ok, vamos a argumentar nuestra adhesión a esta pretensión que se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya y naturalmente que se haga valer pues, nuestro derecho como Estado a ser escuchados. Entonces, eso es lo que justamente lleva esta parte y ya las audiencias están notificadas para escuchar cuáles son los alegatos, cuáles son las pruebas que en este caso el Estado guatemalteco presentará para que también se tome en consideración esa pretensión y reclamo de propiedad, de soberanía territorial sobre estos cayos, que te digo una cosa, son espacios muy lindos que se tienen en el Caribe. Imágenes. Sí, definitivamente. Fernando, tal vez es un poco acelerado lo que te voy a preguntar, pero ¿cuáles podrían ser algunos argumentos de que Guatemala puede presentar en esta audiencia pública del 24 de noviembre para que sea tomado en cuenta el Estado de Guatemala como un tercer interesado al respecto? Excelente pregunta. ¿Cuál es realmente la base fundamental para que Guatemala como un Estado interesado en esa porción territorial diga, hey, ahí tengo yo realmente parte de territorio guatemalteco? Obviamente esto conlleva estudios técnicos, Sandy, aplicaciones hoy muy innovadoras en materia de GPS para lograr determinar a través del estudio de la plataforma continental, que es un concepto que en la Constitución se establece en función de la distancia que debe tener Guatemala en sus aguas territoriales para no llegar a las aguas internacionales. ¿Cuál es la diferencia? Que tú te adentras una cierta distancia al mar y sabes perfectamente por la ubicación que tu sistema GPS te indica, te da que estás en aguas que le pertenecen a Guatemala. Tú no te estás pasando a partes de Belice, partes de Honduras, y entonces ese mecanismo de no llegar a aguas internacionales triangula de una forma matemática cuál es realmente esa porción territorial que le pertenece a cada uno de los países. Entonces, lo mismo hace Honduras, lo mismo hace Belice, pero entendamos que cuando se habla de reclamos de territorios marítimos, sobre todo, pues cada país quisiera tener una extensión territorial más grande, más estirada y decir, yo todavía puedo navegar hasta este punto y todavía es parte del territorio que le compete en materia soberana a mi país, sea cual sea este. Entonces, después de esa triangulación, de esa aplicación matemática, de esa utilización de la física fundamental para lograr determinar los puntos equidistantes donde todavía te demarca que es territorio guatemalteco, pues entonces ahí es donde Guatemala dice, momento, miren, yo tengo mis mediciones y esta parte de los Cayos Zapotillos le pertenece como territorio soberano a Guatemala. Así que presento mi reclamo, presento mi pretensión y tengo que ser escuchado porque están invadiendo parte de mi territorio. Lo mismo defiende Honduras y lo mismo defiende Belice. Y es por esto que estas pretensiones internacionales en materia de territorio marítimo se llevan a dilucidar ante esta Corte Internacional de Justicia. La Haya se encuentra en Países Bajos y ahí se determina cómo los estados miembros pues tienen las diferencias y sobre todo disputas en materia territorial. Ahí se analizan, se toman el tiempo que realmente a ellos se les ocurre. Uno quisiera que fuera menos, como tú bien lo decías al inicio del análisis, pero pues de verdad los países están supeditados al tiempo y al espacio en materia de tiempo en cuanto a la notificación de la resolución que la Corte Internacional de Justicia tome. Así que ese es el esquema y es la base fundamental que el Estado de Guatemala ha realizado y ha tomado a consideración para pretender que realmente la Corte diga, sí, esta parte de este territorio marítimo definitivamente por las pruebas presentadas sí le compete y sí es
ese territorio soberano del Estado de Guatemala. Para ir concluyendo, Fernando, de una forma breve, quisiera que me respondieras, esta acción del Estado de Guatemala, ¿cómo se puede percibir? ¿Como un interés, una defensa a los intereses nacionales o puede ser una estrategia geopolítica? Bueno, básicamente establecemos que la misma Constitución Política de la República de Guatemala nos indica y nos muestra el camino para entender qué es la soberanía en materia territorial. Entonces, cuando tú tienes, en este caso, a un gobierno cuya gestión es la presente, vamos a pensar que la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobrepasara la gestión de esta actual presidencia y viniera la siguiente, no importa. Aquí lo que prevalece es el interés del Estado, que no tiene una prescripción en materia de tiempo. Entonces, acá lo que se está buscando es defender lo que se considera nuestro, lo que se considera con las pruebas fehacientes que es parte de nuestro territorio. Y naturalmente esto va a traer una consecuencia, y es el respeto geopolítico, como tú bien lo planteas, de los países vecinos para saber que en esta área que demarca el GPS no puede pasar ninguna embarcación que sea o de Honduras o de Belice sin tener la autorización del Estado guatemalteco. Es por eso que se pelean estos recursos y estos espacios territoriales que son realmente determinantes para lograr entender hasta dónde llega el territorio guatemalteco. Un tema bastante interesante, la verdad, que abarca mucho el derecho internacional y que hoy lo hemos abordado aquí con ustedes con el apoyo de Fernando Prera, el especialista de las leyes. Fernando, qué gusto poder compartir contigo. Gracias también por esta enseñanza que nos dan también del derecho internacional para tratar estos temas que sin duda son de relevancia para nuestro país. Te deseo una muy buena noche y retorno bueno en tu casa también. Gracias, Andy. Qué gusto estar contigo como siempre en estos análisis y trabajarlos en conjunto y por supuesto presentárselos a usted, amigo y amiga televidente, esperando que con ello logremos incrementar ese acervo cultural de todo lo que tiene que ver con la coyuntura de nuestra Guatemala. Con esto vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Ya volvemos.